Me embaracé a los 20 y mi hermana me traicionó, convenciendo a mis padres de echarme de la casa. 10 años después, regresé con algo que jamás esperaron. Me llamo Isabela. Siempre he sido una mujer fuerte, aunque no lo supe hasta que la vida me obligó a hacerlo. Crecí en un hogar donde el amor no era equitativo, donde mi hermana Camila era la joya preciada y yo, la sombra que nunca brillaba lo suficiente. Desde que tengo memoria, Camila me odia. No en un sentido infantil de peleas entre hermanas, sino con un desprecio real, corrosivo, que parecía crecer con los años en lugar de desvanecerse. Pero no siempre lo entendí así. Durante mucho tiempo creí que su actitud hacia mí era solo una cuestión de celos pasajeros, una rivalidad común entre hermanas. Me equivoqué. Camila siempre fue la niña perfecta a los ojos de nuestros padres. Nació primero, con su cabello dorado, sus ojos claros y su sonrisa angelical que desarmaba a cualquiera. Desde pequeña, mi madre la vestía como una muñeca, con vestidos impecables y lazos perfectamente atados. Siempre decía que Camila era su orgullo, la niña educada y refinada que cualquier madre soñaría tener. Luego llegué yo. Morena como nuestro padre, con el cabello oscuro y rebelde que jamás se quedaba en su lugar, con una energía inquieta que contrastaba con la gracia pausada de mi hermana. Mientras Camila jugaba con muñecas y aprendía a tocar el piano, yo trepaba árboles y corría por el jardín, ensuciando mis rodillas y desordenando mi ropa. Mi madre suspiraba con exasperación cada vez que me veía regresar a casa llena de tierra, y mi padre reía, diciendo que yo tenía espíritu libre. Pero Camila no se reía. Camila me miraba con esos ojos fríos que solo yo parecía notar. Conforme crecimos, la diferencia entre nosotras se hizo más evidente. Mientras mi madre seguía idolatrando a Camila, mi padre comenzó a notar mis logros. Yo destacaba en la escuela sin esfuerzo, obteniendo los mejores puntajes, mientras que Camila tenía que esforzarse el doble para mantenerse a flote. No era que fuera una mala estudiante, pero su brillo se opacaba cuando yo estaba cerca. Y eso la enfurecía. Recuerdo la primera vez que me di cuenta de que su odio era real. Yo tenía 12 años y acababa de recibir un reconocimiento por un concurso de literatura. Mis padres me llevaron a una cena especial para celebrarlo, y aunque Camila vino con nosotros, su actitud era glacial. Cuando regresamos a casa, entró a mi habitación sin tocar y, con una sonrisa cruel, me dijo: «Disfrútalo mientras puedas. Mamá siempre me elegirá a mí». En ese momento no entendí la profundidad de sus palabras. Pero los años siguientes se encargaron de demostrármelo. Cuando llegamos a la adolescencia, la rivalidad se volvió más intensa. Yo seguía destacando en los estudios y en actividades extracurriculares, mientras que Camila comenzó a refugiarse en su círculo de amigas, chicas que la idolatraban por su belleza y carisma. Aprendí a ignorar sus comentarios hirientes y sus intentos de menospreciar mis logros. Pero cuando se trató de Marco, la situación cambió por completo. Marco era el chico perfecto en nuestra escuela, alto, atractivo, con una sonrisa encantadora y una confianza que atraía miradas. No me di cuenta de que Camila lo había estado observando desde hacía años, porque yo nunca lo vi de esa forma. Para mí, Marco era solo un amigo. Nos llevábamos bien, compartíamos intereses, y con el tiempo nuestra amistad se transformó en algo más. Fue él quien dio el primer paso, quien me tomó de la mano en una tarde de verano y me dijo que le gustaba. Fue él quien me besó primero. Camila lo vio todo. Desde ese día, su odio se convirtió en algo mucho más peligroso. Su resentimiento ya no era solo por la atención de nuestros padres o por mis logros académicos. Ahora, le había arrebatado algo que ella deseaba, y no podía soportarlo. Comenzaron los rumores, los comentarios venenosos entre sus amigas, las miradas de desprecio. Me hacía quedar mal frente a nuestros padres en cada oportunidad que tenía, insinuando que me estaba distrayendo de mis estudios, que pasaba demasiado tiempo con Marco. A veces, cuando estábamos solas, me decía cosas que me dejaban helada. Marco tarde o temprano se dará cuenta de que no eres suficiente para él. Y no eres tan especial, Isa. Solo estás de paso. Poco a poco, sus palabras comenzaron a sembrar inseguridades en mí. Pero Marco estaba ahí, asegurándome que todo estaba bien, que yo era increíble. Y eso le enfureció aún más.
Cuando cumplí 20 años y descubrí que estaba embarazada, lo primero que hice fue correr a contarle a Camila. A pesar de todo, en el fondo de mi corazón aún quería creer que era mi hermana. Que debajo de todo su desprecio, aún quedaba algo de amor fraternal. Me equivoqué, otra vez. Camila me abrazó, me sonrió y me dijo que todo estaría bien. Me prometió que me apoyaría, que hablaría con nuestros padres para que lo tomaran bien. Esa noche dormí tranquila, creyendo que no estaba sola. Pero a la mañana siguiente, supe la verdad. Mis padres me llamaron al comedor. El ambiente estaba cargado, y lo supe en el momento en que vi la mirada de decepción en sus rostros. Camila se sentó a un costado, con los ojos llenos de lágrimas falsas y la boca temblorosa. Y no sabía cómo decírtelo, papá, pero Isabela está embarazada, sollozó. Y ni siquiera sabe si el bebé es de su novio. Sentí como si me hubiera vaciado un balde de agua fría en la cabeza. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Y gritó mi padre. ¿A qué clase de vida nos estás condenando? No es cierto. Dije desesperada. Del bebé es de Marco. Pero mis palabras rebotaban contra una pared de incredulidad. Mi madre lloraba, mi padre me gritaba, y Camila, ella me miraba con una sonrisita de satisfacción disfrazada de tristeza. Tienes dos opciones, Isabela, dijo mi padre con voz gélida. O abortas y sigues con tu vida normal, o empacas tus cosas y te vas. El aire se volvió denso, como si cada palabra hubiera absorbido todo el oxígeno de la habitación. Miré a mi madre buscando apoyo, pero ella solo negó con la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Camila tomó su mano con falsa compasión, como si también estuviera sufriendo por mi error. Papá, por favor, no me hagas esto, susurré, sintiendo un nudo en la garganta. No hay nada más que hablar, sentenció él, apartando la mirada. Si decides quedarte con ese niño, no hay lugar para ti en esta casa. Miré a Camila, esperando al menos una señal de remordimiento, una grieta en su actuación perfecta. Pero su expresión no mostraba ni un atisbo de culpa. Solo había triunfo en su mirada. Me sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla. Había confiado en ella, le había entregado mi secreto más grande y vulnerable, y ella lo usó para destruirme. Me tambaleé hasta mi habitación y empecé a empacar lo poco que tenía. Cada prenda que doblaba en la maleta me hacía sentir más despojada, más perdida. Al salir de la casa por última vez, miré hacia atrás con la esperanza absurda de que alguien me detuviera. Pero la puerta se cerró con frialdad tras de mí, como si nunca hubiera pertenecido allí. La lluvia comenzó a caer cuando di mi primer paso fuera del hogar que me había traicionado. No tenía a dónde ir, no tenía a nadie. Pero en ese momento, una certeza se clavó en mi corazón. Camila podía haberme arrebatado mi familia, pero nunca me quitaría mi fortaleza. Y algún día, haría que pagara por todo lo que me hizo. La desesperación me ahogó. No podía respirar, no podía pensar con claridad. Lo único que sabía era que necesitaba a Marco. Necesitaba que me tomara de la mano y me dijera que todo iba a estar bien. Que no estaba sola. Corrí hasta su departamento, sin importar la lluvia que comenzaba a caer. Golpeé la puerta con fuerza, esperando que su sola presencia disipara el dolor que me consumía. Cuando abrió la puerta, su expresión fue suficiente para romperme. Camila me lo contó todo, dijo, su voz fría, distante. ¿Qué? Mi voz salió apenas como un susurro. Me dijo que ni siquiera sabes de quién es el bebé. Sentí un nudo en la garganta. De eso es mentira. Y grité, desesperada. Marco cruzó los brazos y desvió la mirada. No quiero lidiar con esto, Isa. No quiero ser el estúpido que críe un hijo que no es suyo. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. Marco, susurré, buscando en su rostro algo, cualquier cosa que me diera una señal de que todo era un malentendido. Pero no había nada. Solo frialdad. Solo rechazo. Más vale que te vayas, dijo, cerrando la puerta en mi cara. Y así, en cuestión de horas, lo perdí todo. No tenía a dónde ir. Mi hogar ya no existía, mis padres me habían echado y ahora Marco,
el único que creí que me apoyaría, también me había dado la espalda. Caminé sin rumbo, sintiendo la lluvia empapar mi ropa. Intenté llamar a amigos, pero no contestaban. Me enteré más tarde de que Camila ya había hecho su trabajo. Mis padres habían esparcido rumores sobre mí, asegurando que había engañado a Marco, que me había vuelto una chica fácil, que había arruinado mi vida con mis propias manos. No solo me habían desterrado de sus vidas. Me habían borrado. Pasé noches en la calle. El frío se clavaba en mis huesos, pero el hambre era peor. Cada día era una lucha para encontrar algo de comer, para encontrar un lugar seguro donde dormir. La gente pasaba junto a mí sin siquiera mirarme. Yo, que había tenido una casa, estudios, una familia, ahora era invisible. Una noche, después de días de deambular, encontré un refugio para mujeres embarazadas. Me dejaron entrar, me dieron un plato de comida caliente y una cama en la que, por primera vez en días, pude dormir sin miedo. Pero el dolor no desapareció. Me sentía hundida, rota. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había perdido todo en tan poco tiempo? Quise rendirme, quise quedarme en esa cama para siempre, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía los latidos de mi hijo dentro de mí. No estaba sola. Tenía a mi bebé. Y no podía fallarle. Trabajé, luché y me reconstruí desde cero. Conseguí un empleo como asistente en una pequeña oficina y, con el tiempo, logré rentar un cuarto diminuto, pero mío. No fue fácil. Hubo días en los que no sabía cómo pagar la comida, noches en las que lloraba de agotamiento, preguntándome si algún día podría salir adelante. Pero cada vez que mi bebé pateaba dentro de mí, encontraba las fuerzas para seguir. Terminar mi carrera fue otra batalla. Estudiaba por las noches, cuando mi hijo dormía, y trabajaba durante el día. Muchas veces quise rendirme, pero no lo hice. Sabía que si lo hacía, Camila ganaría. Y no pensaba darle esa satisfacción. Con los años, me convertí en una mujer poderosa, alguien que jamás volvería a ser pisoteada. Intenté contactar a mis padres varias veces. Al principio, no contestaban mis llamadas. Luego, sus respuestas fueron frías y cortantes, hasta que simplemente dejaron de responder. Finalmente, una conocida me reveló la última mentira de Camila, les hizo creer que mi bebé había muerto al nacer. Esa fue la gota que derramó el vaso. No iba a perdonarla. No iba a olvidar. Y definitivamente, no iba a dejarla ganar. 10 años después, regresé. El camino hasta aquí no fue fácil, pero lo logré. Cuando me vi en la calle con una maleta y un embarazo avanzado, juré que nadie volvería a pisotearme. Trabajé incansablemente, estudié, me esforcé el doble que cualquiera para salir adelante. Durante años, pasé noches sin dormir terminando mi carrera y aceptando trabajos agotadores para mantener a mi hijo. Aprendí sobre negocios, inversiones y estrategias empresariales. Me rodeé de personas inteligentes y construí mi propio imperio desde cero. No fue fácil, pero cada sacrificio valió la pena. Ahora era una mujer poderosa, con influencia, con respeto. Y ellos lo sabían. Mis padres no me respondieron cuando los busqué en mis momentos más oscuros. Me ignoraron cuando traté de decirles que su nieto estaba vivo, que Camila les había mentido. Pero cuando mi nombre comenzó a resonar en los círculos más importantes de la ciudad, cuando vieron mi rostro en revistas financieras y entrevistas sobre liderazgo, me buscaron. No por amor. No por arrepentimiento. Me buscaron porque necesitaban ayuda. Mi padre había tomado malas decisiones financieras y el negocio familiar estaba al borde de la quiebra. Su orgullo le había impedido adaptarse a los tiempos modernos, y sus malas inversiones lo dejaron endeudado hasta el cuello. Mi madre, siempre tan pendiente de las apariencias, ahora temía perder el estatus que tanto le importaba. Sabían que yo tenía los recursos para rescatarlos. Y por primera vez en una década, decidieron recordar que tenían una hija. Recibí su llamada con una mezcla de frialdad y satisfacción. Mi madre sollozaba al otro lado de la línea, pidiendo verme. Mi padre habló con voz titubeante, preguntando si podían visitarme. Pero no les di el gusto.
Fui yo quien apareció en la puerta de su casa, con mi hijo a mi lado. Cuando abrieron, el aire pareció congelarse. Mi madre palideció, mi padre retrocedió tambaleante, y Camila. Camila empezó a temblar. Hola, mamá. Hola, papá. Les presento a su nieto. El niño era la viva imagen de Marco. No había forma de negarlo. Mis padres se miraron con horror, entendiendo en un instante lo que había sucedido. La verdad que habían ignorado durante una década les golpeó de lleno. Habían perdido 10 años con su nieto por culpa de Camila. Me habían dejado en la calle por una farsa. Mi madre llevó una mano a la boca, incapaz de articular palabra. Mi padre miró a Camila con furia contenida. ¿Qué hiciste? Su voz temblaba de rabia. ¿Nos hiciste creer que nuestro nieto había muerto? Camila intentó defenderse, balbuceando excusas, pero la verdad ya estaba ahí. No importaba lo que dijera, no podía borrar lo que había hecho. Pero mi venganza aún no estaba completa. Camila había construido su vida sobre una base de mentiras, manipulando a nuestros padres para su beneficio, engañando a quienes la rodeaban. Me aseguré de que todo su círculo social supiera la verdad. Dejé que sus amigos, sus colegas y su prometido vieran su verdadera cara. No tuve que hacer mucho, solo di a conocer la historia real y dejé que la gente sacara sus propias conclusiones. La perfección de su mundo se desmoronó ante sus ojos. Sus amigos comenzaron a alejarse poco a poco, hasta que quedó completamente sola. Su prometido la dejó en medio de una cena, frente a todos sus conocidos, llamándola mentirosa y manipuladora. Su empleo, que tanto presumía, se volvió insostenible cuando la verdad sobre su carácter salió a la luz. La humillación pública fue devastadora. Ya no tenía poder sobre nadie, ya no podía controlar la narrativa. Su vida perfecta comenzó a desmoronarse pieza por pieza. Los contactos que había conseguido gracias a la imagen impecable que proyectaba dejaron de responder sus llamadas. Su jefe, al enterarse de la clase de persona que era, empezó a relegarla hasta hacerle la vida imposible en el trabajo. Finalmente, la despidieron por pérdida de confianza. Sin ingresos, sin amigos y con una reputación arruinada, Camila se encontró en la misma situación en la que me había dejado a mí años atrás, completamente sola y sin un futuro claro. La desesperación la consumió. Intentó reconstruir lo que había perdido, pero todo se derrumbó. Los favores que antes pedía con facilidad ahora le eran negados. Su antigua seguridad y arrogancia se desmoronaron, reemplazadas por una mujer derrotada, una sombra de lo que había sido. Disfruta de la soledad, Camila, le dije antes de marcharme. Es lo único que te queda ahora. Mis padres suplicaron por una segunda oportunidad, por una relación con su nieto. Pero yo ya no era la niña ingenua que creía en la familia como un refugio seguro. Ellos me habían abandonado cuando más los necesité. No había vuelta atrás. No lo hago por ustedes, les dije. Pero mi hijo merece conocer la verdad. Y será él quien decida si quiere tenerlos en su vida. Con eso, me marché, dejando atrás un pasado que ya no tenía poder sobre mí. Ahora era libre. Ahora tenía el control. Y nunca más permitiría que nadie me arrebatara lo que era mío. Los días transcurrieron con una calma extraña después de mi enfrentamiento con mis padres y la caída de Camila. Sentía que la venganza había cerrado un ciclo, pero la vida aún tenía una última carta que jugar. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en mi oficina, mi secretaria me informó que alguien insistía en hablar conmigo. Cuando mencionó su nombre, mi cuerpo se tensó. Marco. Y dile que no estoy disponible, respondí con frialdad. Pero Marco no se dio por vencido. Me envió mensajes, me llamó repetidas veces, y finalmente, dejó una nota en la recepción de mi empresa con solo 2 palabras. Por favor, Isabela. Contra mi mejor juicio, accedí a verlo. Pactamos un encuentro en un café discreto lejos de miradas curiosas. Me senté en una mesa junto a la ventana, observando el movimiento de la ciudad, tratando de calmar mi respiración. No tardó en llegar. Cuando entró, su mirada me buscó de inmediato y, por primera vez en años, vi a un hombre diferente.
No era el Marco arrogante y despreocupado que conocí, sino alguien consumido por la incertidumbre. Cuando sus ojos se posaron en mi hijo, su rostro se transformó. El niño jugaba con su pequeño auto sin preocuparse por el torbellino de emociones que desataba en el hombre frente a él. Marco se quedó inmóvil, como si le hubieran arrebatado el aliento. «Es mío», susurró con la voz entrecortada, incapaz de apartar la vista. «Dios. Camila me mintió, ¿verdad?». Asentí en silencio. No tenía nada más que decir. La verdad estaba ahí, tangible y demoledora. Marco se llevó las manos a la cabeza, respirando con dificultad. Su piel había perdido color y su mirada reflejaba una mezcla de culpa, rabia y dolor. «Me quitó a mi hijo», murmuró, más para sí mismo que para mí. Me hizo creer que no era mío, y que había muerto. Sus manos temblaban. Cerró los ojos por un momento, tratando de asimilarlo todo. Cuando volvió a mirarme, vi el remordimiento profundo en su expresión. «No sé cómo pedirte perdón, Isabela. No hay palabras que puedan reparar lo que hice». Lo observé fijamente. En otro tiempo, sus disculpas me habrían conmovido. Pero ya no era la joven asustada que él había abandonado. No había espacio en mi vida para arrepentimientos tardíos. «No busco tu perdón, Marco. No lo necesito. Solo quería que supieras la verdad», dije con voz serena. «Ahora, debo irme». Me puse de pie, tomando la mano de mi hijo. Marco hizo un ademán de detenerme, pero se quedó congelado en su lugar. Sabía que había perdido su oportunidad. «Oh, por favor, quiero conocerlo. Quiero ser parte de su vida», imploró, con la voz quebrada. Me giré ligeramente para mirarlo una última vez. «Eso no depende de mí. Será mi hijo quien decida si quiere darte un lugar. Pero no esperes que sea fácil, Marco. Porque yo no olvidaré lo que hiciste», le dije, antes de salir del café. Sentí su mirada clavada en mí mientras me alejaba, pero no volteé. Ya no era la mujer rota que él había dejado atrás. Esta vez, yo tenía el control. Y eso era lo único que importaba. Con la verdad expuesta y las mentiras de Camila destruidas, la historia parecía haber llegado a su fin. Pero para mí, aún quedaba una última lección por aprender. Había pasado tanto tiempo luchando contra quienes me habían traicionado que casi olvidé lo más importante. Mi hijo y yo teníamos una vida por delante. La venganza me había dado justicia, pero no me traería paz si me aferraba al pasado. Era momento de cerrar ese capítulo y enfocarme en lo que realmente importaba. Mis padres intentaron reconstruir su relación conmigo. Al principio, la frialdad entre nosotros era palpable. Pero con el tiempo, entendí que el peor castigo para ellos no era mi desprecio, sino la conciencia de todo lo que habían perdido. No les negué la oportunidad de conocer a su nieto, pero les dejé claro que nunca más tendrían poder sobre mí. Esta vez, yo dictaba las reglas. Camila, en cambio, nunca pudo recuperarse. Perdió su reputación, su círculo social y la confianza de nuestra familia. Se vio obligada a enfrentar la soledad y el desprecio que ella misma había provocado. Intentó culparme, pero todos sabían la verdad. Su vida, construida sobre mentiras, terminó por derrumbarse. Marco, por su parte, trató de acercarse a su hijo. No podía borrar los años de ausencia, pero le permití estar presente, con la condición de que demostrara con hechos su compromiso. No lo hice por él, sino por mi hijo, quien tenía derecho a conocer a su padre. El tiempo diría si Marco estaba a la altura de esa responsabilidad. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me permití respirar. Dejé de mirar hacia atrás y comencé a construir el futuro que realmente deseaba. Mi éxito no era solo el resultado de mi lucha, sino de mi fortaleza. Aprendí que la verdadera victoria no era ver a mis enemigos caer, sino levantarme a pesar de todo. A lo largo de mi vida, me habían dicho que no podría hacerlo sola. Que sin el apoyo de mi familia, sin un hombre a mi lado, no tenía futuro. Pero les demostré que estaban equivocados. No solo sobreviví. Prosperé. Y en ese proceso, descubrí mi verdadero valor.
Así que si hay algo que quiero dejar como lección es esto: la vida nos pondrá pruebas, nos hará caer, nos llenará de cicatrices. Pero somos nosotros quienes decidimos si esas cicatrices nos definen o si nos convierten en algo más fuerte. Yo elegí ser fuerte. Y tú también puedes hacerlo. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. También puedes visitar nuestro canal para ver más contenido interesante. Nos vemos en el próximo video.